うわパイロットが降りようとしてる。大丈夫かな。今降りてきた。La pista de despegue en el Aeropuerto Internacional de San Diego brillaba bajo la luz anaranjada del atardecer. Era un día despejado, con una brisa ligera proveniente del océano, apenas suficiente para hacer temblar las hojas de las palmeras que rodeaban la terminal. En la cabina de mando del Airbus A320, los pilotos se preparaban para otra jornada que debía ser, en teoría, completamente rutinaria. El vuelo Northwest 188 estaba programado para despegar en dirección a Minneapolis. A bordo, 144 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. Un vuelo sin escalas, apenas 3 horas y media por delante. Para muchos de los viajeros, era solo otro trayecto más en su rutina de negocios o regreso a casa. Para la tripulación, otro turno que completar antes de volver con sus familias. Para el control de tráfico aéreo, otro punto en la pantalla, uno entre miles que cruzaban el espacio aéreo estadounidense cada día. Al mando del avión, 2 pilotos experimentados. El capitán Timothy Cheney, 53 años, con más de 20.000 horas de vuelo acumuladas. Un veterano de la aerolínea, curtido en el aire. A su derecha, el primer oficial Richard Cole, 54 años, con 11.000 horas de experiencia. Ambos habían visto de todo en sus años en la cabina. Tormentas, aterrizajes de emergencia, pasajeros problemáticos. Nada los sorprendía. Y quizá por eso, por esa confianza que solo el tiempo otorga, ninguno de los dos imaginaba que en las próximas horas protagonizarían un incidente que quedaría grabado en la historia de la aviación comercial. Cleared for takeoff, llegó la autorización desde la torre. La respuesta del capitán fue casi automática, un reflejo perfeccionado tras años de hacerlo. Ajustó los controles, confirmó los parámetros y empujó las palancas de potencia. Los motores CFM56 rugieron, haciendo vibrar el fuselaje mientras el Airbus comenzaba a rodar por la pista. El sonido del viento se hizo más agudo a medida que la velocidad aumentaba. 80 nudos, 120. El morro del avión se elevó con precisión milimétrica y, segundos después, las ruedas dejaron el suelo. San Diego quedó atrás mientras la aeronave ascendía suavemente, su silueta recortándose contra el cielo enrojecido. A medida que ganaban altitud, el capitán redujo la potencia y retractó el tren de aterrizaje con un golpe seco en la palanca. En cuestión de minutos, estaban a 35.000 pies, deslizándose por encima de las nubes con el Océano Pacífico a un lado y el vasto territorio estadounidense extendiéndose hacia el otro. La cabina de mando se llenó de la familiar calma del vuelo de crucero, un momento en el que los pilotos podían aflojar la tensión de la maniobra de despegue, relajar los músculos y dejar que los sistemas automatizados hicieran su trabajo. El A320 era una maravilla de la ingeniería, un avión diseñado para hacer que volar fuera lo más sencillo posible. El piloto automático estaba activado. Los sistemas se encargaban de mantener la altitud y la velocidad. Desde el centro de control en Denver, la voz del controlador sonó en los auriculares de los pilotos. Northwest 188, radar contact, proceed direct to Mankato. Proceed direct to Mankato, Northwest 188, respondió el primer oficial con tono monótono. Era un procedimiento estándar, nada fuera de lo común. Una más de esas transmisiones que se repetían cientos de veces al día. En la cabina, la rutina seguía su curso. Los pilotos realizaron chequeos, ajustaron los parámetros de navegación y con el avión estabilizado, se permitieron unos minutos de respiro. Detrás de ellos, en la cabina de pasajeros, el carrito de bebidas ya estaba en marcha.
Algunos pasajeros hojeaban revistas, otros miraban por la ventanilla o dormitaban. Nadie imaginaba que, en unas horas, el avión estaría en el centro de un torbellino de confusión, alarmas y caos en tierra. El vuelo se desarrollaba sin incidentes. Pero el problema no era el avión, no era el clima, no era una falla mecánica. El problema estaba en la cabina. Y aún faltaban minutos para que alguien en el mundo, en tierra o en el aire, se diera cuenta. A 35.000 pies de altitud, el Airbus A320 avanzaba con la precisión de un reloj suizo. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Desde la cabina, la vista era espectacular. Un océano de nubes algodonosas debajo, la curvatura del mundo extendiéndose en la distancia. A bordo, todo parecía normal. El capitán Timothy Cheney y el primer oficial Richard Cole tenían las manos lejos de los controles. No había necesidad de intervenir. El avión volaba prácticamente solo, mantenido en su curso por el avanzado sistema Fly-by-Wire. A diferencia de las aeronaves más antiguas, donde los pilotos tenían una conexión física con las superficies de control a través de cables y poleas, en el A320 cada comando pasaba por una computadora antes de ser ejecutado. La inteligencia artificial del avión filtraba movimientos bruscos, prevenía errores y corregía anomalías sin intervención humana. En teoría, esto hacía que volar fuera más seguro, eliminando el margen de error causado por el factor humano. Pero había una desventaja. La automatización extrema podía llevar a la complacencia. Cuando los pilotos no tenían que hacer mucho más que monitorear, el riesgo no era una falla mecánica, sino la desconexión mental, la pérdida de atención, la relajación excesiva. En lugar de estar completamente involucrados en el vuelo, podían caer en la trampa de confiar ciegamente en la tecnología, reduciendo su vigilancia. Y cuando los pilotos dejan de estar atentos, los errores pueden pasar desapercibidos por demasiado tiempo. Ese era el ambiente en la cabina del Northwest 188. No había turbulencias, no había alarmas, no había emergencias. Solo el zumbido del aire acondicionado y la monotonía de un vuelo en crucero. Y entonces, la distracción. Cheney y Cole comenzaron a hablar sobre la fusión entre Northwest y Delta. Era el tema del momento en la industria. La transición estaba en marcha, pero con ella venían incertidumbres, cambios operacionales y dudas sobre el futuro de la aerolínea. ¿Cómo afectaría la fusión a sus puestos de trabajo? ¿Qué pasaría con los beneficios de los empleados? ¿Se mantendría su antigüedad en la compañía? La conversación se volvió absorbente. Lo suficiente como para hacerlos olvidar momentáneamente dónde estaban y qué estaban haciendo. En un momento, Cole sacó su computadora personal. No era algo inusual para los pilotos en vuelos largos y sin complicaciones, pero había un problema. El uso de dispositivos personales en la cabina estaba prohibido. Las reglas eran claras. Nada de distracciones innecesarias. Nada que pudiera desviar la atención de la operación de la aeronave. Pero, en ese instante, el vuelo parecía tan estable y sin incidentes que romper la regla no parecía algo grave. Mientras la conversación continuaba, ambos comenzaron a revisar el software de programación de vuelos de la aerolínea. Querían entender mejor cómo se asignarían los turnos después de la fusión, si los horarios cambiarían y cómo se verían afectados sus itinerarios. Minuto a minuto, su enfoque se deslizaba más y más lejos del vuelo. En tierra, los controladores aéreos seguían el A320 en sus pantallas de radar. Hasta ese momento, todo indicaba que el avión iba en su ruta correcta, avanzando a la velocidad esperada. Pero pronto, algo no cuadraría. Algo que ni Cheney ni Cole notarían a tiempo. La cabina se había convertido en un espacio ajeno al vuelo mismo. No había emergencia, no había fallos mecánicos. Solo dos pilotos confiados, distraídos, ajenos al hecho de que el mundo exterior estaba a punto de notar su ausencia. El Airbus A320 de Northwest 188 continuaba su vuelo en línea recta, cruzando el espacio aéreo de los Estados Unidos con la precisión de un fantasma. No había turbulencia, no había desviaciones abruptas, no había señales de alarma dentro de la cabina. Pero en tierra, la historia era completamente diferente. Los controladores de tráfico aéreo en el centro de Minneapolis habían estado intentando comunicarse con la aeronave durante más de 10 minutos. Primero, con llamados rutinarios. Northwest 188, contacto Minneapolis Center en frecuencia 132.45. Silencio. El procedimiento indicaba esperar unos segundos.
Tal vez los pilotos estaban ocupados con alguna instrucción del sistema de navegación. Tal vez el cambio de frecuencia no había sido escuchado. Un error menor. Nada fuera de lo común. Intentaron de nuevo. Northwest 188. Aquí Minneapolis Center. ¿Me copia? Nada. La tensión comenzó a crecer en la sala de control. Los controladores repitieron la llamada, esta vez con un tono más firme. A los pocos minutos, otras estaciones intentaron contactar al vuelo, sin éxito. La aeronave estaba avanzando con normalidad, pero no respondía. Los protocolos de emergencia para la pérdida de comunicación entraron en acción. Cuando un avión no responde, la primera suposición es un problema técnico, un fallo en la radio, una desconexión inadvertida, un error en la selección de la frecuencia. Pero si la aeronave sigue volando sin cambios, el protocolo dicta intentos alternativos, mensajes a través de otras aeronaves cercanas, avisos mediante el sistema de notificación de emergencia de la aviación civil e incluso órdenes para que el avión realice maniobras específicas, virajes o cambios de altitud, como prueba de que la tripulación sigue consciente. Pero Northwest 188 seguía en su curso, sin responder. El siguiente paso fue contactar a la aerolínea. Si los pilotos no respondían por radio, tal vez la compañía podría comunicarse con ellos a través de mensajes ACARS, un sistema de mensajería de datos entre la aeronave y tierra. Pero incluso esos mensajes quedaron sin respuesta. La alarma creció. Las posibilidades comenzaron a ser analizadas con más seriedad. Si la radio no funcionaba, ¿por qué los pilotos no realizaban maniobras para indicar que estaban al tanto de la situación? Si el problema era mayor, ¿por qué no había señales de emergencia enviadas desde la cabina? En el peor de los casos, había 3 posibilidades. Secuestro. Un grupo de personas podría haber tomado el control del avión, obligando a la tripulación a permanecer en silencio. Fallo técnico grave. No solo la radio, sino otros sistemas de comunicación y control podrían estar comprometidos. Tripulación incapacitada, una despresurización lenta, una intoxicación o cualquier otro evento podría haber dejado a los pilotos inconscientes. En una era post-11 de septiembre, la primera posibilidad era la más aterradora. Desde aquel día fatídico de 2001, cualquier aeronave que dejara de responder se convertía automáticamente en una amenaza potencial. Las fuerzas militares estadounidenses estaban en alerta permanente ante cualquier anomalía en el tráfico aéreo. En cuestión de minutos, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, fue notificado. 2 F-16 de la Guardia Nacional Aérea en Fargo, Dakota del Norte, recibieron órdenes de despegar e interceptar el vuelo. Si el avión no respondía pronto, la decisión final sería de las más extremas: escoltarlo hasta una base segura o, en caso de amenaza inminente, derribarlo antes de que pudiera convertirse en un arma en manos de terroristas. Desde el centro de control, los operadores veían cómo el A-320 seguía su curso, ajeno a todo lo que ocurría en tierra. Los minutos pasaban y la tensión aumentaba. Si los pilotos no reaccionaban pronto, la situación escalaría a un punto sin retorno. Mientras el Airbus A320 de Northwest 188 continuaba su silenciosa travesía por el cielo nocturno, la tensión en tierra alcanzaba niveles críticos. Cada minuto que pasaba sin respuesta de la tripulación acercaba a los controladores y a los oficiales de seguridad aérea a tomar decisiones que nadie quería enfrentar. En la base aérea de Fargo, Dakota del Norte, los pilotos de 2 cazas F-16 de la Guardia Nacional Aérea recibieron la orden de prepararse para una posible intercepción. En cuestión de minutos, los aviones de combate estaban listos para despegar, con misiles aire-aire y la capacidad de alcanzar al A-320 en apenas unos instantes. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, había activado los protocolos de respuesta ante una aeronave no identificada. Si el vuelo 188 no respondía pronto, la situación entraría en una fase aún más delicada. Los oficiales de seguridad aérea sabían que el peor escenario posible era el de un avión secuestrado con un objetivo en tierra. Nadie podía olvidar lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001. El protocolo Post-11S dictaba que, si un avión se tornaba una amenaza y no había otra opción, la orden de derribo podía ser autorizada por el Comando de Defensa Nacional. La pregunta era: ¿estaban los pilotos del Northwest 188 en peligro? ¿Estaban incapacitados? ¿O simplemente estaban distraídos hasta un punto inexplicable? Mientras tanto, en los centros de control, las pantallas de radar mostraban el curso del A-320 como una línea continua, sin ninguna alteración.
No había indicios de maniobras erráticas, ni señales de emergencia, ni intentos de desviación. Desde una perspectiva puramente técnica, el vuelo parecía completamente normal, pero el silencio en la radio lo hacía todo menos normal. Los controladores de tráfico aéreo en Minneapolis discutían opciones. Algunos insistían en que la tripulación debía estar incapacitada, tal vez por una despresurización lenta o algún otro problema. Otros no descartaban que se tratara de un simple fallo de comunicación combinado con un error humano. Pero con cada intento fallido de contacto, la idea de una amenaza real cobraba más fuerza. A 37.000 pies de altura, dentro de la cabina del Airbus, la situación era radicalmente distinta. Los pilotos, sumergidos en su conversación sobre la fusión entre Northwest y Delta y distraídos con sus computadoras personales, una violación directa a las normativas de seguridad, seguían completamente ajenos a la emergencia que estaban generando. En la cabina de pasajeros, todo era tranquilidad. Los viajeros disfrutaban de la relativa comodidad del vuelo nocturno, algunos dormitando, otros entretenidos con libros o dispositivos electrónicos. La tripulación de cabina, sin embargo, comenzó a notar algo extraño. Los sobrecargos, entrenados para detectar irregularidades, sabían que los pilotos solían hacer anuncios rutinarios durante el vuelo. Pequeños detalles, como actualizaciones sobre la altitud, el clima en destino o simplemente recordatorios de seguridad. Pero esa noche no había habido ninguno de esos anuncios. Además, algo más llamó la atención del personal a bordo. No habían recibido comunicación alguna desde la cabina. Normalmente, los pilotos informaban sobre posibles turbulencias, ajustes en el tiempo estimado de llegada o cualquier instrucción que pudieran necesitar los asistentes de vuelo. Pero esta vez, nada. La jefa de sobrecargos decidió intentar comunicarse con la cabina de mando. Tomó el intercomunicador y presionó el botón para llamar a los pilotos. Esperó, sin respuesta. Lo intentó de nuevo. Nada. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró a sus compañeros y con un gesto rápido indicó que volvería a intentarlo. Aquí cabina de pasajeros. Solicitamos comunicación con la cabina de mando. Silencio. En tierra, los F-16 ya estaban en el aire, listos para acercarse al Airbus. Si los pilotos del vuelo 188 no respondían en los siguientes minutos, los cazas recibirían la orden de interceptar visualmente el avión. Se acercarían lo suficiente como para intentar establecer contacto visual con los pilotos, o, en caso extremo, hacer una maniobra para obligarlos a reaccionar. Si incluso eso fallaba, la última opción estaría sobre la mesa. La jefa de sobrecargos decidió tomar una medida más drástica: caminar hacia la cabina y golpear la puerta. En ese momento, no tenía idea de que en tierra, militares y controladores ya estaban considerando dentro del Airbus A320. La jefa de sobrecargos avanzó por el pasillo con paso firme pero controlado. No quería generar pánico entre los pasajeros, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. Intentó recordar la última vez que había escuchado la voz del capitán o del primer oficial a través del intercomunicador. No podía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última comunicación con la cabina? Se detuvo frente a la puerta reforzada del cockpit y golpeó con los nudillos. Primero, un par de golpes suaves. Esperó. Nada. Miró a su alrededor y luego golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. Dentro de la cabina, los pilotos seguían absortos. La conversación sobre la fusión de Northwest y Delta, combinada con su uso de computadoras personales, algo estrictamente prohibido, los había sumido en un estado de distracción total. No habían revisado los instrumentos en un tiempo considerable. Tampoco habían respondido a los múltiples intentos de contacto de los controladores de tráfico aéreo. El sonido de los golpes en la puerta los sobresaltó. El capitán giró la cabeza bruscamente, como si acabara de despertar de un sueño. Miró al primer oficial, que tenía una expresión de confusión en el rostro. ¿Cuánto tiempo había pasado? El capitán se estiró en su asiento y echó un vistazo al panel de navegación. Sus ojos se abrieron de golpe. El Airbus había sobrepasado Minneapolis. Ya no estaban donde debían estar. Estaban a más de 240 kilómetros más allá de su destino. El silencio en la cabina se volvió sofocante. El capitán apretó varios botones en el panel de comunicación y trató de contactar con el control de tráfico aéreo. No hubo respuesta inmediata. Volvió a intentarlo. Minneapolis Center, aquí Northwest 188. Respondan. La estática llenó la frecuencia durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, una voz respondió con tono cortante. Northwest 188, confirme su estado de emergencia.
La forma en que los controladores respondieron les dejó claro que la situación era grave. No solo los habían estado buscando desesperadamente, sino que probablemente ya habían activado protocolos de seguridad nacional. El primer oficial intentó explicar. Nos distrajimos con la computadora, dijo, sin pensar en cómo sonaría eso en ese momento crítico. Desde la torre de control, la respuesta fue inmediata y llena de incredulidad. Repita eso, Northwest 188. El capitán interrumpió antes de que su compañero dijera algo peor. Tuvimos una falta de comunicación involuntaria. No estamos en emergencia. Estamos listos para regresar a Minneapolis. En tierra, los oficiales de NORAD recibieron la actualización con rapidez. Los F-16, que ya estaban en el aire y acercándose al Airbus, recibieron la orden de cancelar la interceptación. No había secuestro. No había un problema técnico grave. Solo dos pilotos que, de alguna manera, habían dejado pasar más de una hora sin responder a los llamados del control de tráfico aéreo. Pero el problema no había terminado. En la cabina, el capitán y el primer oficial intercambiaron miradas. ¿Cómo habían permitido que esto pasara? No era solo una distracción menor. Habían perdido por completo la conciencia situacional. El capitán intentó recuperar la compostura y se dirigió a la tripulación de cabina por el intercomunicador. Aquí el capitán. En breve iniciaremos el descenso hacia Minneapolis. Gracias por su paciencia. Los pasajeros apenas notaron el anuncio. Para ellos, todo parecía un vuelo normal. Pero la jefa de sobrecargos, parada fuera de la cabina, entendió que algo fuera de lo común había sucedido. Desde la torre de control, los operadores monitoreaban cada movimiento del Airbus A320. No confiaban plenamente en los pilotos después de lo que había ocurrido. Se aseguraron de que siguieran cada instrucción de descenso con precisión milimétrica. En el aire, los pilotos de los F-16 también vigilaban de cerca el avión comercial, listos para actuar en caso de cualquier irregularidad. Finalmente, el Airbus inició su aproximación. El silencio incómodo entre los pilotos solo se rompía por las indicaciones de tráfico aéreo y la confirmación de procedimientos. Los pasajeros sintieron el cambio de altitud y ajustaron sus cinturones sin sospechar que, hacía apenas unos minutos, su vuelo había estado al borde de una crisis de seguridad nacional. En la torre de control, los supervisores exhalaron aliviados al ver el avión alinearse con la pista. La emergencia había terminado, pero la investigación apenas comenzaba. El Airbus A320 descendía en la oscuridad de la noche, alineándose con la pista del Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul. Desde la torre de control, los operadores observaban cada movimiento con atención extrema. No había margen para errores después de lo ocurrido. Los pasajeros, ajenos a la tensión que envolvía al vuelo, se preparaban para el aterrizaje como en cualquier otro viaje. Algunos ajustaban sus cinturones de seguridad, otros cerraban sus computadoras portátiles o miraban por la ventanilla las luces de la ciudad acercándose. Para ellos, este era un vuelo más. Pero en la cabina de mando, el ambiente era completamente distinto. El capitán mantenía ambas manos firmes en los controles, intentando reprimir el temblor que comenzaba a apoderarse de su cuerpo. No por miedo al aterrizaje en sí. Era una maniobra que había realizado cientos de veces, sino por la certeza de lo que les esperaba una vez tocaran tierra. A su lado, el primer oficial se limitaba a seguir los procedimientos, con la mandíbula apretada. Ninguno de los dos hablaba. A 500 pies del suelo, la torre de control hizo un último contacto. Northwest 188, autorizado para aterrizar, pista 30L, viento de 280 grados a 6 nudos. El capitán confirmó la autorización con voz mecánica y fijó su vista en la pista iluminada. No podía permitirse otro error. A medida que descendían, los F-16 que habían sido desplegados para interceptar el avión mantenían su distancia, listos para regresar a su base. La situación se había resuelto antes de que tuvieran que intervenir, pero la movilización militar demostraba la gravedad del incidente. A 100 pies, el capitán realizó los últimos ajustes. 50 pies. Las ruedas tocaron el asfalto con un leve chirrido. El avión redujo velocidad progresivamente mientras se desplazaba por la pista, hasta que finalmente se detuvo. Desde la torre, se escuchó la última transmisión de la noche. Bienvenido a Minneapolis, Northwest 188. Pero no había nada de acogedor en la llegada. Al otro lado de la pista, varios vehículos de la Administración Federal de Aviación, FAA, y del FBI esperaban. Cuando el avión rodó hasta la puerta de desembarque, las luces azules y rojas de los autos oficiales parpadearon en la oscuridad.
Los pasajeros comenzaron a recoger su equipaje de mano, ignorando la presencia de las autoridades en la pista. Para ellos, la única irregularidad había sido un aterrizaje retrasado, pero en cuanto las puertas se abrieron, el personal del aeropuerto y agentes federales subieron a la aeronave de inmediato. La jefa de sobrecargos intentó entender lo que ocurría, pero las órdenes fueron claras. Todos los pasajeros deben desembarcar normalmente. La tripulación permanece a bordo. El capitán y el primer oficial intercambiaron una mirada. No hicieron preguntas. No había nada que preguntar. Fueron escoltados fuera de la cabina, sin oportunidad de hablar entre ellos. Los llevaron a una oficina del aeropuerto donde los esperaban representantes de la FAA, la aerolínea y agentes federales. Apenas se sentaron, comenzaron las preguntas. ¿Por qué perdieron contacto por más de una hora? ¿Por qué no respondieron a los múltiples intentos de comunicación? ¿Hubo algún problema técnico en la aeronave? ¿Hubo alguna amenaza de seguridad a bordo? Las respuestas de los pilotos fueron titubeantes. Intentaron explicar que se habían distraído con sus computadoras personales, discutiendo temas administrativos sobre la fusión de Northwest y Delta. Sabían que sonaba absurdo. Sabían que no había excusas. Los oficiales tomaban notas con expresiones impasibles. La FAA ordenó una revisión completa del sistema de comunicaciones del Airbus para descartar fallos técnicos, pero no hubo ninguno. La aeronave estaba en perfectas condiciones. No hubo más que un error humano. La noticia del incidente no tardó en filtrarse. En cuestión de horas, los principales medios de comunicación informaban sobre el vuelo que había ignorado a los controladores de tráfico aéreo y había volado más de 240 kilómetros más allá de su destino. El público y la industria de la aviación reaccionaron con indignación. Si dos pilotos podían perder la noción del tiempo de esa manera, ¿qué otras distracciones estaban ocurriendo en los vuelos sin que nadie se diera cuenta? La FAA no tardó en responder. En las semanas siguientes, se revisaron las regulaciones para reforzar la prohibición del uso de dispositivos personales en la cabina de mando. Además, se introdujeron protocolos más estrictos para detectar pérdidas de comunicación más rápidamente. Las aerolíneas también tomaron medidas internas. Se exigieron más auditorías sobre el desempeño de los pilotos y se implementaron capacitaciones adicionales en conciencia situacional y gestión del tiempo en vuelo. Para el capitán y el primer oficial, la consecuencia fue inmediata y definitiva. Fueron suspendidos en lo que la aerolínea realizaba su propia investigación, pero era evidente que su carrera había terminado. En cuestión de días, Northwest Airlines, bajo la administración de Delta, anunció que ambos pilotos habían sido despedidos. La FAA revocó sus licencias. No volverían a volar un avión comercial. Lo que para ellos había sido un simple error, una distracción menor, se convirtió en un caso que cambió la industria. Un recordatorio de que, incluso en la era de la automatización, la concentración y la responsabilidad humana siguen siendo cruciales en la aviación. Mientras tanto, el vuelo Northwest 188 quedó en la historia como uno de los incidentes más surrealistas en la aviación moderna. No por una falla mecánica, ni por una emergencia médica, ni por un acto de terrorismo, sino por algo tan simple pero letal como la distracción.